Día de hoy celebramos algo que conocemos como el Domingo de Ramos, o que también conocemos como la famosa entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y entonces hoy es un domingo importante porque podríamos decir que en los días de Jesús hoy comenzaba su última semana sobre la tierra, y lo comienza de una manera increíble, maravillosa. Yo creo que cualquier político que hubiese andado en campaña, si hubiese llegado a Jerusalén y lo hubiesen recibido como recibieron a Jesús un día como hoy, yo creo que hubieran cantado la victoria y que probablemente serían los próximos gobernantes de esa ciudad. Así que lo que hoy celebramos a nivel mundial es un hecho increíble y maravilloso, porque miren, el Domingo de Ramos, a la manera como conocemos que recibieron a Jesús, solamente recibían a los soldados cuando venían de ganar la guerra. Vean esto. Entonces, cuando la gente ve que Jesús va entrando y empieza a arrojar todo tipo de ramas a su paso para que el rey pueda pasar, lo que estaban dictando o lo que le estaban diciendo al mundo: ha llegado aquel que va a salir victorioso, ha llegado el que va a ganar. Y Jesús, en medio de todo este revuelo, de esta fiesta, de esta celebración, tiene que tomar una decisión. Y te quiero hacer una pregunta en esta mañana: ¿cómo reaccionas ante un éxito o ante un fracaso? ¿Cómo reaccionas cuando tienes éxito en algo o cuando fracasas en algo? Y miren, tener éxito en la vida o un fracaso nos puede detener para no seguir caminando hacia nuestro verdadero propósito. Vean otra vez, si han visto la película, si lo han leído en la Biblia, cómo fue la entrada triunfal de Jesús, fue algo maravilloso. Y te vuelvo a leer esto: tener éxito en la vida o un fracaso nos puede detener para no seguir caminando a nuestro verdadero propósito. El no morir a la victoria puede detener nuestra vida de la gloria. Yo siempre he considerado que de las cosas más difíciles que tiene el ser humano no es pasar de malo a bueno, sino pasar de bueno a algo mejor. Yo creo que por eso les digo, pasar de algo malo a algo bueno no es difícil. Pasar de no tener a tener no es difícil. Lo difícil es pasar de algo bueno a algo mejor. ¿Por qué? Porque si había una condición que no era agradable y logramos salir de ella, podemos llegar a una zona donde nos podamos sentir cómodos, que después de ese lugar ya creamos que no hay nada que puede seguir más adelante. Entonces, el no morir a las victorias que hoy tenemos puede detener nuestra vida de la gloria. Por eso es que el tema del día de hoy se llama muriendo para vencer. Ya está, aquí está raro, porque digo, pastor, pues que cuando uno muere ya perdió todo. Humanamente, ¿sí o no? Que dice, podemos ganar la mayoría de las batallas. Una de las batallas que nadie va a ganar, o al menos humanamente y visto desde fuera de la iglesia, es la muerte. Es la única batalla que nadie va a ganar, porque todos partiremos un día. Por eso es que el tema del día de hoy, pues como que si morimos ganamos. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el apóstol Pablo dice, Pablo, ¿cómo que si mueres ganas? ¿Cómo vamos a ver este tema de que para poder vencer tenemos que morir? Y miren, ¿a qué vamos a morir? Vamos a ir desarrollándolo. Y miren, yo te quiero preguntar esto: ¿a qué le llamarías un triunfo en tu vida? Te quiero preguntar esto, no lo contestes ahí en tu mente. ¿A qué le llamas o le llamarías un triunfo en tu vida? Que tú digas, si yo llego a pasar esto, si yo llego a alcanzar esto, ese día yo digo, ya gané. ¿A qué le llamarías un triunfo en tu vida? Miren, para muchas mamás, un triunfo en su vida es ver que sus hijos estén bien. Inclusive hay mamás que dicen, mientras mis hijos estén bien como esté yo, no importa.
¿Qué necesita pasar en tu vida o qué esperas que pase en tu vida para que digas, ya gané? Para muchos es terminar una carrera profesional. Terminan su carrera profesional y dicen, es que el día que yo me gradúe, es que el día que yo me titule, ya gané. ¿A qué consideras o a qué llamarías un triunfo en tu vida? Vamos a ver esta historia de Jesús en lo que conocemos como el Domingo de Ramos o el Domingo de la Entrada Triunfal. Y miren, la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a ver esto, porque esta historia es muy importante, porque Jesús experimenta algo que yo creo que todos vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 12 al 16. Y es una parte de la Biblia que te digo que yo creo que conocemos y te la leo. Y dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Vean la popularidad que Jesús había alcanzado. Más o menos para que nos vayamos entendiendo, Jesús pertenecía a una tenencia de Israel. Es decir, él no vivía en una ciudad grande. Vivía en una ciudad, en un pueblito. Vivía en un lugar pequeño. Y un día se le ocurre ir a la ciudad, podríamos decir, más relevante de su país, que era Jerusalén. Pero vean esto, dice que la noticia, para no decir el chisme, la noticia se empezó a correr. Y dice que mucha gente empezó a escuchar que Jesús iría a Jerusalén. Vean esto, vean qué popularidad tenía Jesús. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas no había redes sociales. Hoy tú y yo nos enteramos de la mayoría de las cosas gracias a ¿qué crees? A las redes sociales. Te aseguro, a los que son de Zitácuaro saben qué pasó en Zitácuaro ayer. ¿Por qué creen? Por una red social. Yo que soy de Nuevo Laredo, a veces le hablo a mi mamá, me dice, Leo, sabes más tú que yo ni sabía ni me he dado cuenta que había pasado eso. ¿Y por qué creen que me enteré? Por las redes sociales. Es decir, hoy en día es fácil que algo o alguien crezca en popularidad. En los tiempos de Jesús era más difícil porque la popularidad prácticamente crecía de boca en boca. Es decir, la gente hablaba, oye, anda un tal Jesús, y dicen que la noticia fue tan grande que todos tenían que ir a Jerusalén porque tenían que ir a celebrar una ceremonia, y dice que toda la gente sabía que Jesús iba a llegar a ese lugar. Vamos al versículo 13 y miren lo que hicieron. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y dice el 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Dice el 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. Y miren, entra Jesús y las grandes multitudes lo esperaban. Esto solamente significaba algo: Jesús había alcanzado la fama. Por eso es que la entrada triunfal es un punto de partida o puede ser un punto de retroceso para la vida de Jesús. Cuando tú y yo triunfamos en algo, o puede ser el punto de partida o puede ser un punto de retroceso. Y miren, Jesús había alcanzado la fama. La entrada triunfal también nos muestra que la gente consideraba a Jesús como un hombre que había alcanzado la victoria. Recuérdate que te dije que lo recibieron como se recibía a los ejércitos cuando ganaban la batalla. Ahora miren, esto simbólicamente, recuerden que en ese entonces ellos eran esclavos de los romanos, o los romanos tenían un dominio sobre ellos. Es decir, había ejército romano en la ciudad, había gente que los cuidaba, había dos tipos de gobierno en la ciudad. Y de repente imagínate tú como romano
ver que están reconociendo a alguien como el que te va a derrotar o ya te venció. O sea, estos tipos de gobiernos probablemente lo que estaban a la orden viendo es quién se quiere rebelar. Imagínate al pueblo recibir a Jesús otorgándole una victoria, diciéndole: tú eres el que nos va a liberar, tú eres el que ya ganó, tú eres el que va a ganar. Y dice que empiezan y lo reciben como alguien no que iba a ganar, sino que ya había ganado. La entrada triunfal también nos muestra que las personas lo reconocían y aceptaban la identidad y la obra de Jesús. ¿Cómo le gritaban? Hosana. ¿Qué quiere decir Hosana? El que nos salva. Vean esto, o sea, la gente no solamente preparó un momento emotivo para recibir a Jesús, sino que aún en medio de todo eso lo reconocían como su Salvador. Es decir, estaban reconociendo a Jesús como esa figura que les vendría a traer libertad. Y por si fuera poco, la entrada triunfal también nos deja ver que la gente reconocía la autoridad de Jesús y le llamaba Rey. Vean esto, una multitud congregada, una multitud que lo estaba reconociendo como el Salvador, y no solamente lo reconocía como el Salvador, sino que lo reconocía como su Rey. Quiero decirte algo, miren, cualquiera que reciba un halago o una muestra de afecto como lo que Jesús recibió, probablemente pierda el piso. Por eso es que tenemos que aprender a morir para ganar. Yo cuando leí esta historia digo, híjole, si a veces cuando uno le sale bien algo, es más, miren, cuando haces de comer y te dicen, te quedó bien rica la comida. Si hasta ahora como se esponja rápido, ¿no? ¿Sí o no? O cuando te dicen, oye, qué bueno es tu hijo. No, hombre, es como que el de, ¿por qué? O sea, porque rápido tuvimos éxito en algo. Oye, hermano, qué bien predica, hermana, qué bien canta. Así como que se nos quieren ir los pies para arriba, ¿sí o no? Ahora imagínate el halago que recibió Jesús. ¿Qué crees? Por eso te digo, miren, la entrada triunfal para Jesús o era el comienzo y seguir hacia los planes que tenía, o era un retroceso en su vida. Yo decía, si yo hubiese sido Jesús en ese momento, yo hubiera dicho, la gente ya me está reconociendo como lo me tiene que reconocer, Salvador. Me están diciendo Rey, ¿ya para qué muero la próxima semana? Dije, si Jesús hubiese sido yo creo que yo hubiera pensado eso. Exactamente, oye, ¿por qué voy a dejar o por qué voy a pasar los siguientes días por dolor, por sufrimiento? ¿Por qué voy a dar mi vida si ya gané? La gente me está reconociendo como Rey, la gente me está reconociendo como su Salvador. ¿Para qué muero? Y miren, más allá de las ramas y más allá de los triunfos, Jesús no se estacionó en el estatus que le dio la gente. Por eso te digo, imagínate que te halagaran de esta manera, que te recibieran un día de esta manera. Yo creo que para cualquiera de nosotros sería fácil perder el piso. Pero en el caso de Jesús, miren, no se estacionó en el estatus de la gente. Él sabía que su verdadero triunfo estaba en cumplir su misión a cualquier precio. Jesús sabía que tenía una encomienda real de parte de Dios. Quiero decirte esto, Jesús se hizo famoso, ¿sí o no? ¿Se hizo famoso, sí o no? Se hizo famoso, pero te quiero decir algo, Dios no lo envió con el propósito de ser famoso. Jesús intelectualmente fue reconocido como rabí, es decir, podríamos decir que alcanzó un estatus profesional en el pueblo en el que vivía. Pero a pesar de que Jesús alcanzó un puesto de rabí, de maestro, te quiero decir algo, nuestro Padre Dios no había enviado a Jesús a ser un buen maestro. A pesar de que fue un gran predicador, de que fue un gran líder, Dios no había enviado a Jesús a ser un gran líder o un gran predicador. Jesús
no se estancó en los éxitos que tuvo. Miren, a pesar de Jesús ser un gran sanador, el Padre no había enviado a Jesús a ser un gran sanador. Es decir, Jesús tuvo oportunidades de estancarse en los éxitos que estaba teniendo. Claro que los pudo tener, pero decidió no darle lugar a ningún éxito humano para poder darle lugar al plan y propósito que Dios tenía para ti. Quiero decirte esto, miren. Hay personas que estamos aquí que Dios te va a dejar ser exitoso en algunas áreas de tu vida. Pero el hecho de que llegues a tener éxito en algunas áreas de tu vida no significan que son el plan que Dios tiene para ti. Por eso quiero compartirte esto el día de hoy. El éxito que venga a tu vida, no dejes que te detenga o te desvíe del verdadero plan que Dios tiene para ti. Si Dios te permite alcanzar metas, si Dios te permite cumplir sueños que solamente sean un par de aguas para seguir caminando hacia lo que Dios te ha llamado a hacer. Y miren, el mayor peligro que podemos tener en nuestra vida es creer que nuestro triunfo se basa en cumplir con las expectativas que la gente tiene de nosotros. Si una vez uno dice, es que le voy a echar ganas para que vean que no soy un perdedor. Es que le voy a echar ganas para que mi mamá, para que mi papá vean que sí puedo hacer las cosas. Es que le voy a echar ganas, y nos motiva lo que otros piensan, lo que otros creen, y empezamos a caminar hacia metas y empezamos a tener éxito impulsado por lo que otros dicen, a tal punto que nos lleva a olvidar las expectativas que Dios quiere para nosotros. Y quiero volverte a hacerte esta pregunta: ¿qué éxitos te gustaría alcanzar? Y ahí contesta en tu mente, sé sincero, ¿qué éxitos te gustaría alcanzar? Porque ojo acá, porque Dios puede permitir que los vivas, Dios te puede permitir alcanzarlos. ¿Qué éxitos te gustaría alcanzar? ¿Qué cosas te gustaría alcanzar con tu vida? Ahora te quiero cambiar la pregunta y te quiero preguntar esto: ¿pero dónde crees que Dios quiere que tengas éxito? Porque a lo mejor hay alguna persona que dice, yo quiero tener éxito laboral. ¿Y está mal querer tener éxito laboral? No. Si Dios te permite tener un éxito laboral, pero que eso no nuble tu vista de querer ver en dónde Dios quiere que realmente tengas éxito. Vuelvo a preguntarte esto: ¿dónde te gustaría alcanzar el éxito en tu vida? Y quiero preguntarte ahora esto otra vez: ¿pero dónde crees que Dios desea que tengas éxito? Miren, la entrada triunfal le estaba diciendo a Jesús: Jesús, vas por buen camino. La gente te quiere, la gente te aprecia, estás ganando, eres el campeón, eres el número uno ahora. No hay ningún maestro en todo Israel que tenga la influencia que tú has alcanzado. No hay ningún maestro en Israel que lo siga tanta gente como te están siguiendo a ti. Podríamos decir que la entrada triunfal, la carrera o la vida de Jesús estaba en su apogeo máximo en la vida. Y te voy a decir por qué. Porque curiosamente, después de esta entrada, humanamente podríamos decir que a Jesús le sobreviene una tragedia. Porque imagínate, un domingo lo reciben como rey y a los días su vida se vino ¿en qué? En decadencia. ¿Sí o no? Cuando las cosas empiezan a salir mal y uno dice, ¿y ahora por qué? Tragedia tras tragedia, una tras otra, y me empezó a ir mal en esto, y me empezó a ir mal en aquello, y me empezó a ir mal en aquello. Miren, lo que tú y yo vemos como tragedia era la culminación del éxito en la vida de Jesús. Porque a pesar de que Jesús alcanzó la fama, la voluntad que el Padre tenía para él era que muriera y resucitara. Por eso es que los éxitos que tenemos en la vida
tienen la capacidad de desviarnos de donde Dios realmente quiere que brillemos, de donde Dios realmente quiere que estemos o que pasemos. Por eso te pregunto, ¿qué éxitos te gustaría lograr en tu vida? Miren, Jesús tenía bien clara su misión y no era ser famoso, no era ser recibido como rey, no era ser alabado por toda la ciudad. Jesús tenía bien clara su misión. Y la misión, miren, la misión que Jesús tenía no lo involucraba a él directamente. La misión que tenía que ver más con nosotros que ver con él. Hebreos 12:2, vean lo que dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de él viene nuestra fe y él es quien la perfecciona. Y vean esto: él, por el gozo que él esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que esto significaba. Y vean esto: y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Miren, Jesús se pudo detener en la entrada triunfal y decirle: Padre, ¿querías que la gente me reconociera como Salvador? Ya. ¿Querías que me reconocieran como Rey? Ya. Bien, Jesús pudo decirle: Padre, pues aquí terminamos la tarea. Pero te quiero decir algo: Jesús no gritó consumado es en la entrada triunfal. Jesús gritó consumado es colgando en un madero. Porque Jesús había entendido que la voluntad que el Padre quería para él en ese momento no eran sus éxitos que había logrado, sino que era cumplir con la salvación del mundo entero por medio de su muerte y por medio de su sacrificio. Y miren, Jesús en la entrada triunfal reunía todos los componentes que normalmente definen el triunfo. Él pudo haber dicho: he llegado, he terminado, estoy en la cima, ¿ya para qué morir? Pero sin embargo, él decidió seguir adelante buscando el plan de Dios para su vida. ¿Dónde Dios te ha permitido tener éxito? Porque a los ojos del mundo quizás hemos ganado. Porque a los ojos del mundo quizás hemos alcanzado grandes metas. Pero no dejes que esas metas, ojo, no estoy diciendo que sean malas. No dejemos que esas metas nublen lo que Dios realmente quiera hacer con nosotros. Dios tiene un plan por encima de los éxitos que tú y yo tenemos. Dios aprobó la actitud de Jesús, tanto que no lo dejaría pasar vergüenza, y lo resucitó al tercer día. Y miren, Jesús obtuvo la gloria de la resurrección porque no se estacionó en el triunfo del Domingo de Ramos. Te quiero decir esto: ¿quieres tener algo mejor para tu vida? ¿Cuántos quieren algo mejor para su vida de lo que ya tienen? ¿Quieres tener algo mejor para tu vida? No te detengas en los éxitos que has logrado hoy. Busca tener éxitos en los planes de Dios. No te detengas. Si Dios te permite ser exitoso, lógralos, pero que nunca esos éxitos determinen quién eres y cómo vives, sino que a pesar de lo que obtengas, tú sigas caminando a querer ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Si el día de mañana Dios permite que cualquier título sea agregado a tu nombre, que a pesar de eso tú sigas caminando al deseo de querer ser conforme a la voluntad de Dios. Y miren, podríamos decir que después de algo maravilloso que Jesús experimentó en la entrada triunfal, vino una tragedia para su vida. Pero lo que nosotros consideramos como tragedia fue la puerta al éxito de lo que él tenía que hacer. Si Jesús quería experimentar algo más glorioso que la entrada triunfal, ¿cuántos han visto la película de Wonder? Una película de un niño que se pone un casco de astronauta, que sufrió
Esta película al final termina diciendo que todo ser humano al menos debería de ser reconocido una vez en su vida. Todo ser humano debería de ser ¿qué? Reconocido por lo menos una vez en toda su vida. Y para mí esa estadística fue fuerte, porque dije, oye, si solo una vez quiere decir que tu papá o tu mamá nunca te reconocieron nada bueno en tu vida. Y entonces imagínate el reconocimiento que Jesús había alcanzado. Pero Jesús sabía que si quería tener un éxito más grande que el que experimentó en la entrada triunfal, tenía que morir. ¿Quieres tener un éxito más grande de lo que ya has logrado? Muere hoy para vivir para los planes de Dios. Lo que nos hace exitosos delante de los ojos de Dios no es lo que podamos hacer o lograr humanamente aquí en la tierra. Lo que nos hace exitoso a los ojos de Dios es cuando hemos aprendido a vivir para hacer su voluntad. Si tú y yo queremos experimentar cosas mejores en nuestra vida, no nos dará nada terrenal, no nos dará Dios cuando tú y yo vivamos conforme a su voluntad. Entonces viene el Domingo de Ramos. ¿Cómo reciben a Jesús? Fiesta, alegría, gozo. Viene una semana trágica para muchos cristianos, pero que para Jesús fue la consumación de lo que el Padre le había otorgado. Es verdad, Jesús muere, pero dice que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó, y dice que el Padre lo toma y lo sienta a la diestra de él. Es decir, hubo un mejor reconocimiento para Jesús que el que recibió en la tierra. Hubo un mejor premio que ese premio que él recibió en la entrada triunfal. Miren, es más, en la entrada triunfal eran personas las que le cantaban. Ahora él está a la diestra del Padre y ángeles le cantan, le bendicen, le dicen, le declaran. Tuvo un mejor éxito. Pero ¿sabes cómo podemos triunfar mejor? ¿Sabes cómo podemos ser exitosos realmente? Cuando a pesar de las victorias que tenemos, decidimos seguir viviendo para hacer la voluntad del Padre. Y miren, tenemos que morir para vencer. Hay una pregunta que todos deberíamos de hacernos hoy y es: ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo para lograr tus éxitos propios o la estás viviendo para tener éxito en lo que Dios quiere que tengas éxito? Debemos entender que la entrada triunfal y la gloria de la resurrección están en la muerte en la cruz. Por ahí muchas veces decimos, es que este quiere sin el proceso. ¿Sí o no? ¿Cuántos regalados? Decía un pastor que tuve un día, nos dijo esto: qué bien se siente el changuito cuando le das el plátano bajado y pelado. Pero a veces para poder tener éxito en la vida necesitamos pasar procesos, necesitamos esforzarnos, necesitamos pasar por cosas que muchas veces no nos van a gustar, pero tenemos que decidir tener éxito en lo que Dios quiere para nosotros, más que allá de tener éxito en nuestros propios méritos. Vuelvo a lo mismo, no te estoy diciendo todo lo que haces échalo a un lado, no, sigue adelante. Si estás teniendo éxito en tu familia, en tu crianza, en tu economía, sigue adelante. Si estás teniendo éxito en tus cuestiones profesionales, sigue adelante, pero que esos éxitos o esas cosas que logres nunca te nublen, que el verdadero éxito lo vas a encontrar o lo vamos a encontrar cuando decidamos vivir para cumplir la voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero miren, normalmente vivimos muy ocupados tratando de conseguir nuestro éxito. Miren, yo les voy a platicar la semana pasada, les dije que nos pasaron unas cosillas bien raras, ¿no? Miren, primero íbamos a la escuela y vendíamos, y bueno, ya no se puede vender en las escuelas cuestiones de dulces y esas cosas, ¿no? Vendíamos postres, pues ya nos pudimos vender. Pero antes de que pasara eso, una secundaria donde yo vendía, la empezaron a construir y nos dijeron: oigan, señores que vienen a vender, pues queremos decirles que no va a haber clases hasta como por octubre. Así que eso fue la primera. Después salen los dulces y fue como que Dios metiéndonos a un rinconcito. Muchos saben que vamos a vender a los tianguis, a los días sábados. Y el sábado, cuando yo me voy al tianguis, el pasado,
me da un dolor aquí. Y no me pude mover. Y así me quedé quieto. Y le escribí a mi esposa, le dije, oye, ¿te acuerdas cómo me dolió cuando cargué el refri? Estoy sintiendo el mismo síntoma, no me puedo doblar, estoy literal derecho. Y en eso viene esto a mi mente y me dice, Leo, ¿y por qué estás viniendo a vender? Y tuve que ser sincero con quien me estaba preguntando. Y le dije, Dios, es que la verdad hay veces que a veces quiero cosas, pero tienes razón, tú me has proveído todo. Y justo ahorita le dije, estoy en una temporada que no necesito hacerlo, pero me enfoqué en querer buscar mi bienestar. Y me puse a hacer cuentas. Si te diste cuenta que te empezó a faltar esto, sí, pero te diste cuenta que te lo estoy dando sin necesidad de que eso esté entrando. Y empecé y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Así como Dios siempre nos ha respaldado cuando ha habido necesidad y hemos tenido que hacer cosas, yo siento que ahorita Dios ya nos está otra vez diciendo, hey, solo es cuando hay necesidad. Porque empecé a buscar mi bienestar. Ojo, no estoy diciendo, hey, Dios nos va a hacer, no, sino que nos desvían de lo que en realmente tenemos que tener, nuestro propósito. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que Dios te va a cerrar las puertas para que no tengas éxito en otras áreas, pero cuando esas áreas te despejen o te muevan de quitar tu vista de lo que Dios realmente quiere hacer, ese día estamos cayendo en las mejores trampas del enemigo. ¿Saben cuáles son las mejores trampas que el enemigo nos puede poner? Que nos vaya bien en algo donde Dios no quiere que estemos. Por eso va a haber gente que te va a decir, ¿y para qué quieres que vaya a la iglesia? No voy a la iglesia, me va bien, gano bien, tengo todo bien. Esa es una de las mayores trampas que el enemigo nos puede poner. Permitir que nos vaya bien en lugares donde Dios no quiere que estemos. Por eso tú te vas a encontrar a gente así, ¿y yo, Dios, para qué lo quiero? ¿O para qué necesito estar comprometido con la iglesia? ¿Para qué necesito tratar de ser como Jesús si no estoy yendo a la iglesia y me va bien? Porque recuérdense que muchas veces el enemigo puede usar eso, permitir que nos vaya bien en lugares donde Dios no quiere que estemos. ¿Qué le pasó a Jesús en la entrada triunfal? Fue una probada de gloria, fue una probada de poder, fue una probada de admiración. Y por eso te decía, ¿qué haces cuando tienes éxito? Oh, lo logré, ya yo sabía que sí iba a poder. ¿Qué haces? Porque Jesús en ese momento, miren, le dieron un pedacito de gloria. Imagínate que una ciudad entera te recibiera con gritos, te recibiera increíble. Imagínate que no vas a tu pueblo en años y que regresaras y la pachangota nada más porque vas a ir. Y Jesús logró mantener sus pies en la tierra y no dejó que ese éxito momentáneo lo desviara de lo que Dios realmente quería hacer en su vida. Imagínate esto, él sabía que los siguientes días iban a ser difíciles. Tener que tomarse, ahora sí como dirían, pues me voy a tomar la coca hoy y yo sé que los demás días va a ser pura agua. Disfrutó el éxito momentáneo, sí, pero no se estancó en él. Por eso otra vez te digo, si Dios permite que te vaya bien en algo, si Dios permite que tu vida de una u otra manera profesional, lo que hagas, esté resultando de una mejor manera, no te estanques. Al contrario, sigue avanzando al verdadero plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Y miren, Jesús sabía que su éxito no era ser exitoso. Él conocía que su éxito sería cumplir con el propósito que Dios había dado a su vida. ¿Y saben cuál era el propósito por el cual Dios lo envió? Morir por nosotros y darnos salvación. De la misma manera hoy, Dios desea que nuestra vida vaya más allá de nuestros propios éxitos, que vivamos para ser hombres y mujeres que viven para hacer su voluntad. Y aquí está, miren,
Jesús, ¿por qué vivió y para qué murió? Para llevar una buena noticia. ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra? Que seas un portador de una buena noticia. Ese es el propósito, que seas un portador de una buena noticia. Miren, Jesús lo tenía bien claro. Marcos 16:15. Y vean lo que le dice a sus discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, si Dios te permite ser alguien exitoso, nunca olvides de predicar el evangelio. Si Dios te permite ser una persona profesionista, nunca te olvides de predicar el evangelio. Si Dios te permite cursar tus cursos teológicos, nunca te olvides del verdadero propósito: predicar el evangelio. Ese es uno de los propósitos por los cuales Jesús vivió y murió en la tierra: dar su vida por salvación de muchos. Podríamos decir que el propósito que Dios tiene para nosotros, o lo que Dios espera que cumplamos, está más relacionado con la gente que no conocemos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que con nosotros. Dios desea que tengamos éxito en llevarle el mensaje a otras personas. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren, muchas veces nos olvidamos de esto, porque creemos que el propósito de Dios es que vengamos a la iglesia. Creemos que el propósito de Dios es ser solamente buenas personas, cuando el propósito que Dios tiene para nosotros es mucho más allá de nuestro bienestar. Es que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Estamos tan afanados por alcanzar nuestros éxitos que no pensamos en la gente. Queremos nuestro domingo de Ramos, es decir, queremos tener una vida exitosa, pero hoy hay Dios por medio. En esta historia nos dice que si queremos tener una vida exitosa, necesitamos morir a nuestros propios éxitos. Muere a los éxitos que puedas lograr. Muere a las glorias que puedan venir a tu vida, para que la voluntad de Dios sea la que gobierne en nosotros. Miren, no perdamos la gloria de que Dios nos quiere dar solo por detenernos o distraernos en nuestros éxitos o fracasos personales, porque muchas veces nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros por lo que estamos viviendo en el momento. Miren, hay más que alcanzar. Si a lo mejor tú dices: pastor, pues yo ya logré todo. Afuera en el mundo fui hasta la rayita más alta que se podía llegar. Ahora aquí en la iglesia pues también le estoy echando ganas. Pero dile al de tu lado: hay más. Dile: hay más. Dile: hay más. Dile: no te detengas en lo que un día viviste. No te detengas en lo que estás obteniendo hoy. Dile: hay más. Y el verdadero éxito lo lograremos cuando vivamos para cumplir su plan: llevar el mensaje de salvación a otros. Dice la palabra que el que es sabio gana almas. Vean esto. Nosotros tenemos que aprender que a pesar de lo que estamos viviendo, hay una tarea y hay una encomienda que Dios nos ha dejado: ser exitosos en su plan. Vean esto. El judaísmo tiene un sinfín de reglas. Jesús a sus discípulos, dentro de todas las cosas que les habló, les dijo una sobre todas: vayan y hagan discípulos. ¿Quieres ser una persona exitosa delante de los ojos de Dios? Vive para hacer su voluntad. Vive para predicar el evangelio a los demás. Hay mucho que alcanzar, no te detengas. Tener éxito en la misión que nuestro Señor nos dejó es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Ahora sí, a lo mejor habrá algunos que Dios los llamará completamente para servirles a Él, como fue nuestro caso. Pero a lo mejor a otros Dios les va a permitir: hey, tú sigas haciendo tu vida, pero no olvides cuál es tu verdadera misión. Por eso te preguntaba hace rato:
qué éxito, a qué éxito aspiras? Que mientras camines a eso que aspiras, no pierdas de vista tu verdadera misión: predicar el evangelio a otros. Porque miren, hay gente que se vuelve exitosa en el templo. Nunca faltamos. Todos los días leemos la Biblia, todos los días oramos, todos los días hablamos. ¿Pero qué creen? No estamos compartiendo la encomienda o la misión que nos fue dada. Por eso es que Jesús, cuando llega a ese lugar y es recibido con halagos, imagínate cómo se sintieron sus discípulos. Imagínate el vuelo que agarraron. Dijeron: no, hombre, aquí nos va a ir bien. Judas, imagínate. De hecho, miren, estábamos viendo una serie, se la recomiendo, se llama The Chosen, y justamente te abre el panorama mucho a esto. Ellos venían de un contexto donde las cosas se habían puesto difíciles, donde Jesús vivía, y todo esto te lo abre. Imagínate cómo se sentían después de caminar. Imagínate esto, venir caminando de una ciudad a otra y que te reciban como rey. Ahora sí que Jesús, imagínense, un burrito estaba y lo agarró como si fuera nada. Miren, nosotros vemos un burrito y para nuestro contexto es como que hay un burrito. Bueno, antes no existían carros. El que tenía un burro, tenía un caballo, ¿qué crees que era? The Chosen, o Los Elegidos. Y entonces vean esto: Jesús experimenta un poco de gloria, pero Él le dice: Padre, lo vimos la vez pasada, en sus últimas oraciones decía: no se haga como yo, sino como tú quieres. Y Jesús sabía que su éxito no radicaba en lo que había logrado hasta ese momento. Por eso, como iglesia, miren, nunca tenemos que perder la misión. Porque de nada nos serviría ser exitosos en cosas, de nada nos serviría tener un buen templo, de nada nos serviría quizás alcanzar un terreno y construir nuestro propio lugar, cuando la misión se ha perdido de nuestro corazón. De nada nos serviría que yo llegase a ser un gran pastor, de nada te serviría que tú llegases a ser un gran cristiano, de nada te serviría que acabes toda la escuelita dominical de la iglesia y tengas todos tus reconocimientos. De nada nos serviría si hemos perdido la verdadera razón por la cual Dios nos puso aquí en la tierra. Y ojo, estamos hablando de la iglesia. De nada te va a servir ser exitoso en el mundo cuando te ha alejado del verdadero propósito que Dios ha puesto para tu vida. Y quiero que miren, que en esta tarde hagamos esto.